Vamos a ver un pequeño reportaje, si me lo permitís, creo que el hermano lo tiene preparado, y así podéis conocer un poquito más el trabajo. El documental es un documental muy largo, que dura mucho tiempo, y son historias de varios jugadores, futbolistas. Nosotros hemos sacado los trocitos que habla de nosotros, que son unos 7 minutos, y veréis que en un momento a veces salta de un trocito a otro. Que en el Xenillet, barrio deprimido de Torrent, fundó el Club de Fútbol Evangélico para sacar a los niños de los peligros de la calle y obligarles a estudiar. Ahora imagino que tendrán otros problemas. El problema principal que tenemos es de falta de alimentación, no de otra índole del momento. Vemos que muchos de nuestros niños no pueden salir a buscarse la vida, porque de alguna forma los recursos cada vez son menores y se encuentran en una situación, pues en algunos casos, sufriendo mucho la vida. Hay familias que literalmente tienen prácticamente nada en sus niveles para poder pasar estos días. El hándicap más complejo que tenemos, Raúl, es el que tenemos que acercar la comida hacia sus viviendas. Y como antes mascarilla y equipo, pues nos dirigimos a sus casas. Intentamos que la caja de comida pueda durar para una semana y con ese kit intentamos que cubra una semana. La siguiente semana volvemos aquí. Pero la ayuda del evangélico no se quedó ahí. También acondicionaron sus instalaciones para recoger a gente sin hogar. Pues imagínate, con toda la que está cayendo, además encontrarse dormir en la calle, mucha gente que vive de lo que la gente le da, con esta situación tan complicada. Hicimos una pequeña adaptación y hemos adaptado un poco también las instalaciones deportivas y tenemos personas que estaban viviendo en la calle, pues pasando estos días de cuarentena con nosotros. Hemos acondicionado un vestuario por persona y hemos puesto unas literas, un sofá, el armario para que puedan guardar la ropa con su calefacción, toalla, ropa del equipo. ¿Esto quién lo financia? Porque necesitarás dinero para todo esto. Todos nosotros somos voluntarios, cobramos, tenemos siempre a una persona que se preocupa mucho por nosotros, Keylor Nava siempre nos está ayudando, nos ha dado una ayuda muy buena para poder comprar algo de alimentos no perecederos. Y tenemos también a Rafael Lamena, que es un jugador que está en el Zaragoza, tiene un problema cardíaco, es jugador del Levante. Todas las semanas, hasta antes de que tuviera ese problema, venía a entrenar a los niños, siempre se ha volcado con nosotros y él también nos ayuda muchísimo y él también ha puesto recursos. Tanto Rafa como Keylor son ahora mismo el soporte vital para que nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo. El confinamiento se alargaba y las necesidades se acrecentaban. Javi no dejaba de repartir comida en el Xenillet con la ayuda del exfutbolista del Liverpool, José Enrique, cuyo padre es el presidente del Evangélico, y de Rafael Duamena, futbolista del Real Zaragoza, que hace 4 meses fue operado del corazón y tuvo que dejar el fútbol. Es muy querido en el barrio. Lo quieren mucho aquí, todos los niños cuando Rafa llega al campo, todos los niños corren, Rafa. José. Good. ¿Hace cuánto te operaron, Rafa? 4 o 5 meses. ¿De la operación, Rafa? Sí, todo bien, mejor. Yo, José Enrique, primero quiero preguntarte cómo está el presi, cómo está tu padre. Vale, bien, ahí va. Bueno, él está un poquillo ahí desesperado porque al final no está ayudando mucho ahora porque no puede. Xavi está un poquito ahí en casa y preguntó a ver si le podían dar el permiso, que no se lo dieron. Y claro, está ahí en casa él. No, como ya sabes la historia de mi padre, que mi padre es drogadicto y todo esto, y él pues le ayudaron en su momento, y él al poder ayudar a toda esta gente también, a todos los niños, a todo esto, le hace sentirse muy bien. Que has superado el tumor, que por cierto es perfecto, ¿no? Sí, estoy perfecto. Ahora me hubiera tocado la revisión ahora, porque yo tengo una revisión cada 6 meses. Lo que pasa que ahora el doctor, pues que tengo muy buena relación con él, pues no me quiere meter en un hospital por cómo está la situación. ¿A cuánta gente ya estáis dando de comer o repartiendo comida? Esta semana estimamos que creo que llegaremos a las 200 familias. Realmente, Raúl, lo que yo estoy experimentando es que toda la gente tiene un corazón dispuesto. Quizás no sepa o no pueda, pero no he encontrado uno nunca. ¿Tu familia en Ghana? Sí, en Ghana, solo mi mujer está aquí. ¿Y están bien? Sí, todo bien. Somos unos privilegiados, los héroes son la gente, los padres que están con 4 o 5 niños de 50, 70 metros cuadrados. Al final
un jugador de fútbol, que estás en tu casa, si haces tu ejercicio, luego juegas a tu play. Un esfuerzo tremendo. Yo cuando reparto los alimentos en su casa siempre se asoman los niños por las ventanas. Javi, ¿cuándo empezamos a jugar? Tenemos que ir a jugar. Vamos a intentar, como sea, que los chicos que tenemos en la casa no vuelvan a dormir en la calle. Ese es uno de mis objetivos principales. Otro que sigue paliando la crisis es Javi del Evangélico, que ahora ha reclutado a Vicente Guaita, portero del Crystal Palace, que jugó y se crió en el campo del Evangélico. Yo me he criado en ese campo jugando cuando era de tierra, ese campo cuando era de tierra. Ahora mismo pues tiene unas instalaciones importantes pues para toda esta gente que está muy necesitada, ¿no? Y que con un poquito de cada uno pues podemos darles que disfruten del fútbol. Vimos que había una necesidad en nuestra ciudad y yo sé que Vicente pues tiene un corazón como el nuestro, que ve la necesidad y siempre está dispuesto. Con lo poquito que puedo hacer, ayudar a Javi, ayudar a toda la gente que tengo alrededor. Si todos ponemos un poquito, pues el poquito de todos hace una montaña muy grande, ¿no? Y entonces yo creo que esa es un poco la idea. Y aparte de eso, el Chelsea, el City, ahora te quieren todos. Son equipos importantes, grandes, tanto aquí en Inglaterra como en España, Raúl, pues es bonito, ¿no? Que estos equipos con mi edad ya se fijen aún en mí, ¿no? Guaita retomará la competición en la Premier, pero el Evangélico no volverá a jugar esta temporada, porque desde Segunda División B para abajo se ha suspendido todas las categorías, incluido el fútbol femenino. Y llegó la desescalada y los primeros entrenamientos de los equipos profesionales, preludio del inicio del fútbol. El Gobierno de España y el Ministerio de Sanidad ha dado luz verde para que se vuelva a celebrar la Liga de Fútbol Profesional. Y a esa buena noticia se le unió la recuperación de Rafael Buamena, que volvió a entrenar tras superar un problema cardíaco. Estoy muy feliz de poder jugar otra vez en el campo para jugar y corriendo y todo, pero al final, bueno, la decisión es de Dios y mi equipo. Eso es una noticia increíblemente buena. Bueno, una persona con su corazón, nunca mejor dicho, un corazón tan grande y tan bueno, pues tenía que estar ya haciendo lo que más le gusta, que es disfrutar del fútbol y sentirse jugador. Igualmente. Eres un campeón, macho. Y me enseña la que tienes liada, ¿no? En el campo. Claro, vamos para allá y vamos a echarle un vistazo. Vamos para allá. Ahora mismo, ¿cómo es la situación? La situación es compleja en muchas familias y sobre todo lo que más nos preocupa son los niños, ¿no? Y el poder tener los niños recogidos. El reparto de comida y todo lo que hacéis, ¿lo vais a seguir haciendo hasta cuándo? Pues vamos a intentar aguantar cerca de un mes más y estamos estudiando para ver de qué otras formas podemos seguir repartiendo alimentos sin que podamos recibir más donaciones de alimentos para poder seguir ayudando a las familias. Oye, lo más duro en todo este tiempo, algo que te haya superado. Algunas personas buscando en la basura, otras pidiendo. Y bueno, cuando le ofrecía la comida y se ponían a llorar, yo lloraba con ellos, ¿no? Porque me ponía en su lugar y debe ser brutal el no saber qué vas a cenar esa misma noche, ¿no? Como en algunos casos que hemos vivido. Los chicos que están en el campo, en el vestuario, etcétera, durmiendo, ¿hasta cuándo también pueden estar? Estamos buscando recursos para todos e incluso hemos planteado que algunos se puedan quedar de forma permanente con nosotros y estamos buscando trabajo, arreglando documentación para el tema de ayudas y habitaciones de alquiler para ellos. Gloria al Señor, porque nada de esto es nuestro, nada de lo que estamos viendo ahí es nada que en lo humano hemos hecho. Es todo un milagro tras milagro tras milagro del Señor. Amén. Y me gustaría compartir, no sé cuánto tiempo tengo, pastor. Hasta mañana. Bueno, entonces vamos bien. Me gustaría compartir un pequeño pensamiento que el Señor ha puesto en mi corazón y creo que nos va a hablar a todos. Y es la palabra de buen samaritano. Y creo que es una palabra perfecta para estos días que estamos viviendo, estos días de incertidumbre, donde hay tanta necesidad a nuestro alrededor. Y hoy más que nunca, esta palabra tiene sentido en nuestros corazones. Y me gustaría que fuéramos a leerla en Lucas 10, 25
y con vuestro permiso pues la leo yo. Y dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿A qué respondió? Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron, hiriéndole, se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca a él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra es una palabra muy buena, y como introducción creo que es algo muy acertado, porque en esta historia el Señor Jesús estaba hablando con algunas personas que eran muy sabias y muy inteligentes culturalmente y muy preparadas, pero que su corazón estaban vacíos, intentaban siempre pillar a Jesús. Y le hizo una pregunta clave, ¿no? ¿Cómo heredaré el reino del cielo, de los cielos? Y si tuviéramos que resumir la palabra de Dios en 2 frases, sería muy fácil para mí, y sería usar estas frases: ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y amar a Dios no es muy difícil, ¿verdad? Nos da todo, nos llena, nos da salud, nos cuida, nos da unos regalos increíbles, nos sorprende. Es fácil amar al Señor, pero a veces es muy complicado amar al prójimo, porque el prójimo muchas veces se porta mal con nosotros, no hace lo que nosotros esperamos. Y cuando el Señor habla del prójimo, cuando tenemos el prójimo, no habla del igual que yo, no habla solamente del hermano que está conmigo sentado que piensa igual que yo. El prójimo es el que tenemos cerca de nosotros, nuestros vecinos de la finca, nuestros compañeros en el trabajo, nuestros amigos en los estudios. Ese es el prójimo, y a esos el Señor nos manda y nos ordena que tenemos que amarles. Amén, hermanos. Muy bien, pues en esta historia, que es muy, muy bonita, habla acerca de un camino en el que un hombre iba por ese camino. Y voy a hablar un poco de ese camino. Ese camino era un camino complicado, tenía 28 kilómetros, era un camino que descendía, que tenía diferentes subidas y bajadas, era un camino que se le conocía como el camino de la sangre. Pues en esta historia y en este camino había un hombre que andaba por este camino. No sabemos si, no cuenta la historia, si era judío, si era samaritano, si era mayor, si era joven. No sabemos si estaba en el camino solo porque era un lanzado y creía que sus propias fuerzas podía ir por cualquier lado, o porque había tenido un problema y había tenido que salir tarde y tenía que ir solo. No sabemos nada de eso. Lo único que sabemos es que en ese camino ese hombre fue herido por unos ladrones. Y cuando yo escucho el camino y escucho la historia de este hombre, pienso que yo, incluso tú, podías ser este hombre. Y que el camino del que habla es el camino de la vida en el que vivimos cada uno de nosotros, donde tenemos altos y bajos, donde tenemos problemas, a veces que nos vienen sin nuestra culpa, y muchos otros que vienen por nuestra culpa también. Y en ese camino, hermanos, hay alguien que quiere herirnos. Hay ladrones que quieren herirnos. ¿Y sabéis quién es ese ladrón? Bajo mi punto de vista en esta lectura, es el diablo, que viene a matar, robar y destruir. Y en el camino de la vida en el que nosotros caminamos, nos podemos encontrar que el enemigo nos haya hecho daño y nos haya dañado a cada uno de nosotros. Es una realidad. Y en esta historia aparecen otros personajes que vamos a ver un poquito por encima, pero me gustaría destacar algo de estos personajes, de los ladrones,
¿Sabéis cuál es la filosofía del ladrón? ¿Cuál es la filosofía del enemigo? Lo tuyo es mío si te lo puedo arrebatar. Eso es lo que busca el enemigo, y las personas que tienen un corazón malo buscan arrebatar aquello que es tuyo y puede ser arrebatado. Aparecen otros personajes muy llamativos. Imaginaros, él estaba hablando con una persona judía y le estaba dando una explicación de quién era el prójimo y cómo entender quién era el prójimo, y de repente aparecen unos personajes que eran el sacerdote. Imaginaros para un judío decir el sacerdote, sería para nosotros como decir el pastor. Pasaba por el camino y había una persona herida. ¿Qué es lo que pensarían todos los judíos que estaban escuchando la historia? Ahora sí, ha llegado la persona que va a salvar y que va a ayudarle. Todos estaban expectantes escuchando la historia de Jesús, ahora es el momento. Y sabéis lo que hizo el sacerdote, la persona que era el intercesor en ese momento del pueblo con Dios. Pasó de largo, hermanos. Pasó de largo, increíble. Pero es que después de él apareció el levita, una persona formada, sabría todo de arriba abajo, teóricamente la persona más preparada, increíblemente formada. Y el momento de que esa formación fuera algo práctico en su vida y ayudar a la persona herida, ¿sabéis lo que hicieron? Pasó de largo también, hermanos. La persona que más preparada estaba fue la que decidió pasar de largo. Veo ahí 3 errores gravísimos por parte de estas dos personas que me gustaría recalcar, pero me gustaría hablarte de otra cosa que es importante. ¿Vosotros creéis que sentir lástima y sentir misericordia es lo mismo? No, ¿verdad, hermanos? Tenemos que aprender a no sentir lástima. Sentir lástima es pobre. Qué lástima, seguramente el sacerdote levita, pobre hombre, está a punto de morir, pero bueno, yo no puedo quedarme. Eso es sentir lástima. Sentir misericordia, que es lo que Dios siente por nosotros, es sentir como nosotros sentimos, hermanos. Ponernos en su lugar. Y nosotros estamos llamados a ser hombres y mujeres de misericordia. Amén. Los 3 errores principales que yo creo que cometieron estas personas. El primero es que la ley, con lo cual estamos hablando de la religiosidad, muchas veces vivimos vidas religiosas, donde escuchamos mucha teoría, pero no ponemos nada en la práctica. Y eso es un error brutal. Estas personas religiosas tenían miedo a contaminarse, porque la ley decía en ese momento que si una persona se acercaba muy próximo a una persona que sangraba o que estaba muerta, tenía que hacer luego un ritual para limpiarse, y el sacerdote seguramente diría, bueno, si yo ahora toco a esta persona y le ayudo, ya no voy a poder ir al culto, ya no voy a poder hacer la reunión. Pero la prioridad de Dios era la persona que estaba en el suelo. Amén, hermanos. Otra de las cosas que veo que fue un error, seguramente tiene que ver con la comodidad. De decir, claro, yo ahora estoy limpio, estoy perfecto, yo voy a mi lugar, a mí nadie me puede cortar, yo estoy cómodo. No voy a perder el tiempo, ni voy a perder mis recursos, ni mi aceite, ni mi vino que tengo aquí para poder curar las heridas. No, yo estoy cómodo. Yo voy a mi lugar donde la gente me va a respetar y me va a escuchar y va a decir, oh, qué buen hombre es. La comodidad, uno de los errores de la gente religiosa. El primero, el miedo a contaminarse. El segundo, hemos dicho, la comodidad. Y lamentablemente muchas veces el tercer error es la superioridad. El pensar que yo soy más que alguien. No, hermanos. Es un error grandísimo, porque el que Dios ponga en primer lugar tiene que ser el último en servir. Tiene que ser el último en servir. Los primeros serán los últimos, dice la palabra del Señor. Y ese tiene que ser nuestro estilo de vida. El que está aquí es el primero que tiene que servir. El primero. El que esté en un lugar, en la alabanza, el primero que tiene que dar testimonio. El primero que tiene que ser ejemplo. Porque así lo marca el Señor. Tenemos que ser siervos para el Señor. Amén. Son errores que vemos en estas personas que eran religiosas. Pero ahora vamos a hablar de un personaje que es el personaje de los personajes, el buen samaritano. Y me llama la atención que tiene que decirle el buen samaritano. ¿Sabéis por qué? Porque para los judíos, los samaritanos eran despreciables, eran mezclados, dicen que si un judío veía beber de un vaso a un samaritano, ese vaso no lo tocaba en la vida, ni el plato lo compartía, daban la vuelta a su territorio por no pisarlo. Imaginaros, y tiene que hablar del personaje como el buen samaritano. Este hombre rompía todos los moldes para los judíos, pero hermanos, es que Jesús rompe todos los moldes
para el mundo. Amén, hermanos. Jesús es un rey que vino a vivir y nacer en un pesebre. ¿Dónde hemos visto un rey que iba en un pesebre? No existe, no hay en la historia. No solamente eso, después de muchísimas historias que podemos decir, murió en el peor lugar que una persona podía morir en esa historia, en la cruz, el peor lugar, la silla eléctrica en este tiempo actual, o no sé cómo podríamos decir. El rey normalmente mataba un rey normal mata y somete para tener a sus súbditos en su control. Pero nuestro rey muere por nosotros para que podamos tener vida eterna. El samaritano, por excelencia, rompía todos los moldes. Y me gustaría ver 3 pasos importantes que hizo el samaritano, que nos enseña lo que tenemos que hacer nosotros y que hemos reflejado en la vida de Jesús. Amén, ¿os parece interesante? Va a ser cortito. La primera lección que yo aprendo acerca del buen samaritano es que vino cerca de él. ¿Sabéis lo que quiere decir venir cerca de él? Acercarse, empatizó. Le daba igual todo, le daba igual dónde iba, dónde se dirigía, si se iba a manchar, si tenía que gastar, le daba igual. Se acercó, hermanos. Y esto es una lección para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque aquí fuera de estas 4 paredes preciosas y maravillosas hay un montón de gente herida que necesita que nosotros nos acerquemos, que salgamos de nuestra zona de comodidad. La iglesia es un lugar donde nosotros tenemos que fortalecernos, coger fuerza, llenarnos, amarnos para salir fuera y llevar el mensaje de salvación a tanta gente que está herida. Amén, hermanos. Lo primero que hizo el Señor es que se acercó. El segundo paso que vemos en el buen samaritano es que él iba cómodamente sentado en su caballo o su mulo, no sé lo que sería, pero iba cómodamente sentado en un lugar alto, cómodo, y lo primero que hizo fue bajarse de su lugar por encima y ponerse a la altura de la persona herida, hermanos. Lo primero que hizo Jesús se hizo hombre por cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros no nos vamos a bajar de nuestro lugar para ayudar a la persona necesitada? Amén, hermanos. No solamente eso, es que seguramente el buen samaritano tenía una dirección clara y tuvo que cambiar sus planes por atender a esta persona. El buen samaritano tenía aceite y vino para él, y ¿sabéis lo que hizo? Lo gastó en la persona herida. Amén, hermanos. No podemos vivir de una forma cómoda. La esencia del Evangelio es vivir de forma humilde, dando todo lo que tenemos para los demás. Amén, hermanos. Hago aquí un paréntesis. Cuando hablo de ayudar, Ramón es un número 1 en eso, ¿no? Una persona que es para mí una inspiración. El pastor Sisqueto, otro número 1 en ese sentido. Dar de lo que no tenemos. Eso es algo, una virtud. Y yo pongo un ejemplo. Igual que Ramón, nosotros recogemos ropa para los niños. Recogemos ropa, la gente nos dona ropa. Y cuando alguien me da ropa de la que le sobra, lo agradezco. Y hay muchas cosas que aprovechamos. Y está bien. Hay algunas ayudas que la gente hace y se siente mejor la persona que hace la ayuda que a la persona que ayuda. Le da los trapitos que tiene en la casa, poniendo un ejemplo, o cualquier otro. Me siento bien porque ha ayudado, pero realmente quizás lo que ha hecho ha servido poco para la persona que está necesitándolo. Está bien esa ayuda, mucha gente hace eso, da unas monedas cuando sale del consumo, hace una ayuda puntual, algo que le hace sentirse bien, ¿no? Esa ayuda está bien, gloria a Dios quien la haga. Pero hay una ayuda que es todavía más importante, y es aquella que nos cuesta un precio que pagar. Amén, hermanos. Y hace tiempo el Señor me habló mucho sobre esto. Y yo recuerdo que yo también hacía eso, a veces daba la ropa que me sobraba, la ropa que ya no me estaba o que no estaba a la moda, lo daba. Y un día el Señor me habló a mi corazón, a partir de ahora quiero que des la ropa que más te guste. Y eso es duro, hermanos. Y os invito a que lo probéis. Y recuerdo que hace poco, José Enrique, un jugador de fútbol, me había regalado unas Nike guapísimas, ¿no? Ya tenía unas Nike como esas de chulas, y me las ponía y me quedaban de maravilla. Y recuerdo que estaba repartiendo comida con la furgoneta, y le daba de comer un chico africano que estaba en consumo, siempre pidiendo, muy mal, yo paraba, le daba de comer, y llevaba un calzado que se notaba que le hacía daño el pie. Y yo ese día no llevaba mis Nike, llevaba otras zapatillas.
Y el Señor me dijo, tienes que darle las zapatillas. Y dijo, muy bien, pues le voy a dar las zapatillas que llevo ahora puestas. Y en mi corazón el Señor me dijo, las Nike. Las Nike. Me tocó ir a casa, coger las Nike y darle las Nike. Y me dolió, pero hermanos, sabía que era lo que tenía que hacer. Amén, hermanos. Y ¿sabéis qué? Dios me ha dado más zapatillas. Y Dios me provee, porque Dios cuando damos, Él siempre da más. Nunca le vamos a ganar a Dios a dar. Amén, hermanos. Muy bien, pues seguimos. El tercer enseñanza, ¿no? Hemos visto que la primera es acercarnos, ser humildes, empatizar. La segunda es ayudar, dar lo que tengamos. Y la tercera es algo que es importante. Y es que la ayuda no puede ser emocional. Yo ahora me siento bien y hoy voy a ayudar, pero mañana me desentiendo. No. Tiene que ser vocacional, tiene que ser nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida tiene que ser ayudar al prójimo. Tiene que salir de dentro de nuestro corazón. Amén, hermanos. Y lo que vemos ahí es que nosotros tenemos que pagar un precio alto por esto. Y hay que pagarlo, hermanos, y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Nosotros tenemos que poner todo lo natural, todo lo que es nuestra parte natural, y esperar de Dios lo sobrenatural. Yo personalmente, en mi opinión y en mi vivencia, nunca o muy pocas veces he visto lo sobrenatural de Dios sin que yo haya hecho mi parte, sin que yo haya hecho lo natural de Dios. Amén, hermanos, es una buena lección. Y un ejemplo de esto, os lo digo también, una experiencia que tuve con el Señor, y es que al poco tiempo de estar convertido, cuando veía personas toxicómanas, ¿no?, drogadictas, yo le decía, Señor, qué bueno sería hacer una oración, coger a la persona toxicómana, que el Espíritu Santo descendiera y saliera la droga y esta persona fuera una persona nueva. Y yo pensaba en esto, ojalá, qué bueno sería, ¿no? Qué increíble. Entonces el Señor me dio este llamado de trabajar con los niños, de pasar horas con ellos, de reñir con ellos, de reír, de llorar, de pelear, de mil historias. Y un tiempo que estaba con uno de estos chicos, un chico gitano que ahora mismo está en la universidad con las mejores notas que tenemos, una persona espectacular, Benjamín, ¿no? Como la gloria de Dios, el Señor me hablaba y me dijo, esa oración que tú pedías es el trabajo que has hecho durante este tiempo. Tú has hecho lo natural y yo he hecho lo sobrenatural. No es nada que venga fácil, todo tiene un precio que pagar y ese precio tenemos que estar dispuestos a hacerlos. Amén, hermanos. Muy bien, qué enseñanza más increíble del Señor Jesús. Cuando tú le entregas todo a Dios y tu vida está volcada a Dios, vas a tener que depender 100% de Él. Y no hay vida más bonita que aquella que esté en las manos del Señor. Cuando nuestra confianza está en nuestro trabajo, en nuestro mercado, en lo que sea, creemos que eso nos va a salvar, que eso es lo que nos va a dar la seguridad, estamos equivocados. Lo mejor es poner toda la carne en el asador para el Señor, todo lo que tengamos y depender de Él. Amén, hermanos. Y por último, habla del mesón. El hombre herido, el buen samaritano lo recoge y se lo lleva al mesón. El mesón era lo que ahora sería un hotel, donde la persona encontraba descanso, había una persona que lo cuidaba, había una persona que lo atendía, que le ayudaba a sanar las heridas, que se preocupaba por él. ¿Sabéis quién es el mesón? Bajo mi humilde opinión, es la iglesia, hermanos. La iglesia es el lugar donde el Señor lleva a sus heridos a ser restaurados, hermanos. Y nosotros tenemos que ser buenos mesoneros, porque hay mucha gente herida ahí fuera que necesita ser rescatado por la iglesia del Señor. Y hermanos, no nos preocupemos si no tenemos recursos o no tenemos formación o no sabemos cómo hacerlo, porque igual que al mesonero, el buen samaritano le dejó lo que necesitara y al día siguiente volvería a pagar lo que hiciera falta, porque los recursos los da el Señor. Amén, hermanos. Contando la historia un poco del vídeo que hemos visto, vemos ahí que el Señor nos ha dado un campo de fútbol propio, vemos que el Señor tocó el corazón del hermano Keylor para ayudarnos a hacer una casa ahí, que podamos atender a personas. Vemos cómo Dios toca el corazón de todos ellos. Cuando empezamos este proyecto en 2006, hermanos, teníamos 5 balones contados, 4 paquetes de folios y 10 bolis. Así empezó nuestro proyecto. Eso es lo que nosotros pusimos, todo lo demás lo ha puesto el Señor. Amén, hermanos. Lo único es que nosotros hemos tenido fe y hemos tenido acción. Hemos creído que Él puede hacerlo y estamos dispuestos.
Hermano, yo estoy seguro que esta es una iglesia poderosa. Yo veo a estos chavales jóvenes que tú dices, y veo ahí reactores, aviones, máquinas, que en las manos del Señor no hay cosa más preciosa que una vida entregada al Señor en su juventud, porque vais a ver cosas ni imagináis. Si alguien a mí me dice que yo y vamos a tener todo lo que tenemos, me lo dice 15 años, yo no me lo creo. Le digo, tú estás loco o has bebido algo. Se lo diría, pero Dios es fiel. El primer interesado en que esos niños sean hombres de Dios, no soy yo, es Él. El primer interesado en que veamos familias que se han vuelto a unir, es Él, no somos nosotros. Amén, hermanos. Nosotros somos herramientas en sus manos. Pues sin más, os doy muchas gracias por este tiempo que hemos podido compartir. Estamos a vuestra disposición, os amamos. Un abrazo muy fuerte de nuestra iglesia. Y cuando queréis ir a Torrent, tenéis nuestra iglesia. Una buena paella os podemos preparar también. El hermano Sisqueto sabe y podemos estar juntos. Que Dios os bendiga.